Hola. Chévere, pues sí, hombre, y así. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Buenas tardes, solo termino una llamada, ya me incorporo, estimados. Claro, claro. ¿Ya estás mejor? Un poco mejor, Ah, va, qué bueno. pero Ay, ya qué está bueno. disminuyendo la alergia. Menos mal. Sí. Tienes que tomarte acabar a la hora la pastilla porque quiere ganar. Ay, sí, es complicado. Sí. La picazón Pero en la ya vamos. nariz. Sí, la picazón en la nariz es la que molesta más, ¿no? A mí la garraspera en la garganta. Ah, no te creo. Ah, A mí mira. ahí me agarra, como se me cierra las amígdalas. Ah, y no has probado Ahí es limón donde me con agarra miel. más lo incómodo. ¿Cómo no? O sea, tomo el medicamento y también me echo unas ahí relajantes para la garganta. Ujú. Como Pero no te la pusiste miel con como yo que limón. estaba ahí como que se estaba desarrollando. No, fíjate que no. Gracias. Eso, Ay, sí. la voz no me afecta. Gracias a Dios. Cuando me da gripe, sí. Mm. Ay, no. Y llovió allá por tu casa hoy. Fíjate que aquí Aquí se lo echó al mate y el gran calor. sí, está más fuerte. Sí, es bien horrible. Y eso Bien afecta a feo. quiera. Uh-huh. Peor todavía. Oh, toma bastante té de manzanilla, eso te va a ayudar. Sí, relaja, fíjate. Uh-huh. Hola, buenas tardes. ¿Y qué le está Hola. pasando, Roberto? Ya le pasé la gripe No, vía alergia virtual nada yo. más. Ah, ya, Sí. ya, Sí, ahí estábamos. ya. La, Ah, la bueno. semana Con un pasada poco fui de yo, alergia. hoy es él, nos turnamos en todo. Somos un equipo, barro. Cabal. Solamente Sí, que nos sí. vamos por turnos para no afectar. Para hacer las extras, dice ahí. Cabal. Bueno, ingeniero, queríamos mostrarle nosotros cómo hemos dejado la presentación o cómo es que pretendemos realizar nosotros ya la presentación ya el día lunes que nos corresponde. En el campus solo se le hemos puesto en PDF. Acá nosotros ya tenemos las transiciones y toda la belleza. Entonces la voy a compartir. Vamos a compartir completamente. Aquí es. Solo déjeme confirmar algo. Sí, ya la está compartiendo directamente. Bien, permítame que se me movió esta cosa. Ahí está, sí. Bien, nosotros hemos puesto la primera slide como una portada, la portada básica de qué es lo que estamos tratando de desarrollar. Se habla bien poco, solamente como para que tenga la esencia de qué es lo que vamos a hacer con el tema, qué es lo que nosotros hemos pretendido realizar. Luego pasamos a hablar un poco de la necesidad, donde mezclamos un poco la introducción, como menciona en la rúbrica, que habla sobre elementos del contexto y todo esto, con la necesidad. Entonces empezamos hablando de la Universidad Evangélica. Planteamos todo el contexto, cultura, filosofía, pero rápido, ¿verdad? Por esto de la cuestión de tiempo, y luego nos pasamos a mencionar un poco sobre la Facultad de Ciencias Sociales, que es con la que nosotros nos vamos a trabajar. Dentro de este momento, nosotros nos vamos a hablar un poco de la realidad actual que tienen los docentes. Y hemos puesto ahí la pandemia como uno de los referentes primordiales con los cuales nosotros hemos retomado tantas afectaciones que han tenido, ¿verdad? Posterior a eso, hablamos de
la falta de estas cuestiones que son las competencias psicosociales, que son las que los docentes pues no las tienen desarrolladas completamente y por ende vamos a abordarlas y la vamos a hacer la interacción completamente para llegar a entender la necesidad. Posterior de esto, pasamos y hablamos un poco de qué es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Hacemos un poco de una explicación de qué es lo que viene. Viene el diagnóstico, viene la propuesta de innovación y los resultados que nosotros pretendemos lograr. Esto estamos planificando estarlo terminando en un estimado de 3 minutos. O sea, es a lo preciso, a lo importante, lo puntual, lo que se necesita saber. Esa es como la premisa que nosotros nos hemos planteado. Posterior a esto, no sé si alguna opinión sobre la anterior. Sí, porque muy bien, me gusta de entrada, digamos, que tienen 8 slides. Sí. Está perfecto. Ya, está Gracias. perfecto. También bastante bien el hecho de que van haciendo una presentación muy ejecutiva, ¿verdad? Muy, no llena de letras, ¿verdad? Sino con iconos, con cosas concretas. Luego, creería yo que habría que, digamos, agregar algunos datos claves. Por ejemplo, Facultad de Ciencias Sociales, abajo poner 65 catedráticos, vea. En la explicación se va a mencionar todo eso. Sí, igual, sí. siempre se lo ponemos. Sí, pero creo Sí, que algunos, o sea, digamos, contrario a una presentación muy cargada, tampoco hay que dejar una presentación tan corta, digo, hay que procurar que datos claves queden plasmados, ¿verdad? Okay. Y el universo es un dato clave, ¿verdad? Si hay un dato clave importante en todo esto es el universo el que vamos a... Entonces, Facultad de Ciencias Sociales, entre paréntesis, 65 catedráticos. No, eso podríamos, no... ya capté. Sí. Ajá, abajo, sí, sería bueno. Sí, 60 catedráticos. Eso, vale. Luego, 60. Sí, sería bueno. Luego, la otra. Muy bien. La otra es que, digamos, se está diciendo algo que es real en la necesidad, pero se puede decir de una forma más polite, donde la realidad actual de los docentes, ¿verdad? Yo entiendo tal y tal cosa, pero abajo, en el desarrollo de competencias psicosociales, no hay que enfocarse solamente que no se están generando. Digamos, yo ahí pondría que por ejemplo, que para el óptimo desempeño de los catedráticos es necesario el desarrollo de competencias técnicas y de competencias psicosociales. Y posiblemente... la mezcla, ¿verdad? Ambas. Exacto, sí, porque esto es como hemos hablado en recursos humanos, que uno de la misma manera tiene sus competencias técnicas y sus competencias comportamentales. Ambas suman, ¿verdad?, para el desempeño óptimo. Y ahí es donde hay que amarrar este concepto, ¿verdad? Los docentes, para tener un desempeño óptimo, desarrollan 2 tipos de competencias, las técnicas y las psicosociales. Poner las 2. Y tal vez podríamos ponerle desarrollo óptimo. Exacto. El desempeño óptimo, ¿verdad? Se da a través del desarrollo de ambas, ¿verdad? Porque si tienen ambas, el desempeño va a dispararse. Porque eso es lo que buscamos en esto. O sea, ¿para qué, otra vez, verdad? ¿Para qué un programa de desarrollo psicosocial? Alguien que no anda en la jugada docente, dice, un programa de desarrollo psicosocial. Pero ¿qué me va a ofrecer? Exacto, pero cuando uno lo pone bajo la perspectiva de que ambos elementos son claves para un óptimo desempeño académico del catedrático, ahí es otra cosa, porque le estamos apuntando no a un programa solo por crear un programa, solo porque no existe, sino porque queremos reforzar el desempeño académico.
Y ahí es donde ustedes le tienen que poner coco. ¿Verdad? Entonces, en ese Ok, sentido, excelente. decía yo, bueno, competencias técnicas, competencias psicosociales. Y quizás con un color, ¿verdad? Indicando un color, posiblemente a este le ponemos verde y a este le ponemos un naranja o un rojo, qué sé yo. Para decir de las cuales, de los dos grupos, el principal enfoque y refuerzo está en la parte técnica, por eso está en verde. Sin embargo, la parte psicosocial está en rojo. ¿Por qué? Porque no se ha atendido. Y en un contexto de pandemia, todavía se ha hecho mucho más relevante. Más evidente. Esa parte también Sí. sería una segunda sugerencia en esta parte. Sí. Y sí, porque nosotros le apegamos a eso, al desempeño óptimo. Es lo que estamos buscando. Que se normalice y que las competencias psicosociales también se potencien, no solo las técnicas. Entonces, sí. Pero me Bien, refiero vamos a continuar. lo que les quiero decir es que Visualmente. visualmente Sí. se haga ese ajuste para que la gente vea, ok, que son elementos claves que tienen que estar presentes en la presentación. Sí. Va, los agregamos. Lo estás anotando, él. e incluso pónganle, otra sugerencia es que los efectos visuales son tremendos, ¿verdad? Entonces, sí. Que la realidad actual se pusiera abajo y arriba se pusiera lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo del desempeño óptimo docente, ¿verdad? Porque Iniciaríamos con desempeño. Sí, porque pareciera mentira, pero arriba dice necesidad y en la necesidad está en el desempeño óptimo. ¿Y a dónde en el desempeño óptimo? En las competencias técnicas y en las psicosociales. Y ahí el rojito indica las psicosociales. ¿Verdad? Y luego abajo queda que las psicosociales también se han relacionado con la pandemia. La pandemia. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a continuar. La segunda parte ya es el diagnóstico. Nos hemos enfocado partiendo desde la metodología que nos pidieron a nosotros en el trabajo que le agregáramos. Y decíamos qué tipo de estudio es el que nosotros estamos haciendo, cuál es la población que nosotros hemos abordado y cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para empezar a obtener resultados. Entonces acá abordamos dígame. Sí. Entonces, otra vez, miren, ahí está, ¿verdad? Enfoque mixto, está bien. La población. Otra vez, el dato. Allá dijimos que eran 60. Entonces, ¿a quién fue? Y quizás más que población es muestra, ¿verdad? Ajá, ya es o las unidades de análisis también, que el decano, coordinadores, docentes permanentes, docentes hora clase. Bueno, eso, sí. Y las cantidades, ¿verdad? Exacto, y manejar las cantidades, sí. Démosle. Posterior a esto, ya vemos las variables que nosotros trabajamos en el diagnóstico y comenzamos con el clima laboral. Y lo hemos puesto en verde porque el clima laboral, según los resultados de los docentes y del decano y de los mismos coordinadores, está excelente. Que el clima laboral no se ha visto afectado, según palabras de ellos. Luego tenemos las competencias psicosociales. Ellos, los docentes y los coordinadores, hacían mención de que estas son las competencias que ellos requerían, principalmente. Eran las que estaban en aquella escala de primordialidad, que para ellos esto es lo que necesitan. Y nosotros estábamos viendo con Eli de que parten siempre de elementos técnicos. Estas competencias que ellos mencionan también son parte de un elemento técnico, porque son principalmente la mezcla entre las sociales y las técnicas. No son no son meramente psicosociales, sino que son bien mixtas, que se pueden aplicar de ambas formas. Entonces, ahí es donde encontramos esto. Lo siguiente, las capacitaciones. Aquí está. En formación técnica, ellos mencionaban de que había un 82% que sí recibían. Pero, contrario a eso, no recibían un 80%, dicen que nunca recibieron una formación de índole psicológica
y un 62.5% decían que no recibieron formación social. Entonces también teníamos esos problemas. Fíjense que con todos estos datos, como les repito, es mucho más justificado colocar la muestra ya para darle Aquí, ¿verdad? bueno, sí, donde ustedes lo vean. Sí. Porque eso me va a dar un indicador de la relevancia de estos datos. O sea, de la, ¿cómo se le dice? La representatividad. La representatividad. Si Muy bien. 40 de 60 me están diciendo esto, o sea, estos datos son representativos. Sí. Bien representativos. Sí, bien, sí, cuando nosotros estábamos sacando esto, decíamos, cabal, lo que nosotros, hasta lo que yo mismo veía, ¿verdad? Yo decía, entonces no solo yo lo pienso, decía, me sentía hasta contento porque, porque no solo lo pensaba yo, y el decano lo reafirmaba, y todavía los coordinadores decían, sí, y esto, y luego los docentes. Entonces observamos que en verdad no hay este fondo. Y por último tenemos las problemáticas. Si ve, estrés y depresión y ansiedad son las altas, las que tienen un porcentaje relativamente alto, principalmente el estrés. Los docentes presentan estos síntomas. Tanto coordinadores como docentes se sienten estresados y se sienten un poco ansiosos. Depresivos no, ni con síntomas de hostilidad. Son bien mínimos estos síntomas. Pero es preocupante. Aún así, un porcentaje de 14 es preocupante. Entonces, esta es la parte diagnóstica. No sé si acá hay alguna otra sugerencia. Quizás acá, en el clima laboral, ¿se acuerdan que la idea de Eran hacer 3 variables. estas 4, o así 3, ¿verdad? Afectaciones, competencias y clima, ¿verdad? Y decíamos de que de Sí. alguna forma la idea era establecer la correlación. Entonces, sin embargo, estamos viendo que no precisamente se genera una correlación, ¿verdad? O sea, porque No. tengo un 59 y un 46 de afectaciones a nivel personal. Se está viendo que no hay preparación en ese ámbito, ¿verdad? Ok, no está siendo atendido. Esto concluiría yo, ¿verdad? Que Sí, existen y correcto. no están siendo atendidas, ¿verdad? Solo está siendo atendido lo técnico. Correcto. Pero, de alguna forma, digamos, no está afectando el clima, ¿verdad? Al El clima. final, no. O sea, porque, digamos, Sí. lo que esperábamos de alguna forma es que en el clima surgiera de que están habiendo pleitos entre áreas o conflictos, ¿verdad? O tal. Eso no surgió. Pregunto. Esas No, no, cosas no, no, no hay. Solo se correlacionó al final la capacitación con las afectaciones, que se ve que tienen afectaciones y que no están recibiendo formación para poder solventar eso. Es lo único, es la única correlación que tenemos. Ok. Sí, porque acá, digamos, en este slides, con esta información muy rica, también va a ser bueno que concluyamos, ¿verdad? Ajá. Se concluye, ¿verdad? En este diagnóstico que ha habido afectaciones y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Ahora, con las competencias, ¿cómo está la interrelación y la correlación? ¿Cómo le explican? Con las competencias. Fíjese que ese es el problema de la relación en este caso, que como nosotros sabemos que no has recibido formación en índole psicológico y en índole social, las competencias, por ejemplo, cognitivas, emocionales y conductuales, se consideran psicológicas. Y la social, pues la de abajo. Entonces, lo que ellos están pidiendo, aquí la única correlación que podemos decir es que no se está recibiendo esto y lo que están pidiendo es esto para que se pueda desarrollar y para que puedan potenciar esa formación. O sea, ellos están dando ya como un adelanto de qué quieren. Ahora, la pregunta es, al darles planificación, organización, compromiso, iniciativa y conducción de personas, ¿se atienden los síntomas de estrés y la ansiedad?
No, ninguno. Por eso le mencionaba que no hay relación con las afectaciones. Si es que ese es el problema, de que ellos eligieron las competencias que eran más técnicas. De hecho, esas son las de primer lugar. De hecho, pensábamos sacar las primeras 3, porque al sacar las primeras 3, sí había como una pequeña correlación ya como con respecto a al problema de estrés. No sé si mejor le ponemos ya como en primer lugar, segundo lugar y en tercer lugar estaban estas, para que ella se vea qué es lo que ellos decían que quieren. Y no solo la de primer lugar, porque la de primer lugar es bien técnico. Y fíjense que ¿se acuerdan que cuando ustedes presentaron las competencias, eso permítanme, porque se acuerdan que cuando revisamos las competencias, fue una de las observaciones que yo les hice, ¿verdad? Que yo les dije, puchiga, pero estas competencias no me suenan tan psicoemocionales, psicosociales. Y precisamente Sí. por esto era que yo hice esa observación, porque sentía yo que las competencias que habían elegido no precisamente correspondían al objetivo del trabajo, ¿verdad? Y acá está, ¿verdad? Porque cualquiera que más o menos dice, que más o menos conoce competencias y asocia lo psicoemocional, se echa el rollo inmediatamente que aquí no voy a Tienen resolver una esto con característica. esto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es un problema de origen de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros mismos les pusimos el menú, ¿verdad? Y dentro del Las menú, preguntas, correcto. y dentro del menú, creo yo que no precisamente alcanzamos a ponerles lo que sería la solución para la enfermedad, ¿verdad? Así es que, bueno, en ese caso, pues, yo creería que sí, quizás sería mejor ampliarlo, ¿verdad? A las primeras 3, si a las primeras 3 nos dan un poco, sin necesidad de poner orden, Sí. ¿verdad? Yo, digamos, no me enfocaría en el orden, más bien me enfocaría en la competencia, ¿verdad? La competencia como tal. Para que más o menos sí haya alguna, porque si no, hay mucha, o sea, si las afectaciones no están pegadas al clima y tampoco a las competencias, entonces va a quedar un poco como en duda, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? La Digamos, secuencia que se le quiere dar. exacto. Sí, sí. Porque ya Entonces vamos a ampliarlo. ya les digo, ¿verdad? Yo lo que esperaba ver acá es que por un lado en el clima me dijeran, esto está bien, pero aquí nos está fregando. Ahí está. Cómo la afectación individual está fregando el nivel laboral, el ámbito laboral Sí, colectivo. de hecho, podemos dividir las 3 áreas del clima también que evaluamos y no solo dejarlo como la evaluación genérica. Para así detectar, ahí creo que ya cuando lo hacemos así, aunque están la mayoría altos, hay uno que está un poquitito menos, no tan alto que los otros. Tal vez esa podría darle un poquito de insumo a nosotros para la competencia. Porque se acuerda que el clima lo valorábamos por 3 elementos, por cultura, por dinámica y por talento y por... ¿Tienen Sí. por ahí los resultados? Muéstranmelos. No, no los tengo a la mano, tendría que buscarlos. Pero es talento humano, el que está menos. Sí, pero Cultura y dinámica. lo que quiero ver es las diferentes preguntas, cómo salieron, todo eso, para darles una Listo. orientación. Sí, espera, me voy a quitar esto y voy a mostrar la base de datos. Sí, y lo que digo, me entretengo en esto porque me parece que el diagnóstico es clave, ¿verdad? Para justificar todo lo que viene. Si no, como les repito, puede haber más de una persona que diga, miren, pero entonces están haciendo algo que no tiene justificación. Aquí tenemos la base de datos sola.
sea, vaciada. Pero están todas las preguntas. ¿O quiere ver solo las preguntas o los resultados? Porque Tabulación. resultados todavía los sacamos nosotros. ¿Cómo? Bueno, entonces, es que como los resultados los sacamos, yo los saco directo al Word del trabajo. Y ahí lo sacamos directamente de clima. Esta es la matriz de todos los resultados. Ah, sí, no, Y eso esas no. eran las preguntas. Eso no. Ajá, No, entonces. yo lo que quiero ver es ya Sí, por preguntas, digamos, 80, 90, la satisfacción por pregunta y por gran indicador. los porcentajes. Ah, no, por separado no lo sacamos de esto, pero sí sé por las cantidades que teníamos. Tendríamos que sacárselo, se lo voy a sacar en porcentajes para diferenciar de los tres. Pero sí, aquí están todos los resultados. Entonces hay que sumar las preguntas que son de cultura y hacer el total para determinar el porcentaje. Luego a sacarlos de la otra para sacar el porcentaje. Porque lo que se hizo fue una sumatoria de completamente clima organizacional. O sea, se hizo a través de la sumatoria de todas las puntuaciones, no por su variable, para determinar el grado de ellos de satisfacción, ¿verdad? Entonces, por eso es que no están separadas acá. Y en el trabajo creo que tampoco lo hicimos, solo lo hicimos de clima directo. Como no queríamos poner demasiadas páginas, lo quisimos pasar en clima, pero sí lo podemos sacar para mostrarle las tres diferencias entre las tres subvariables de clima. Y hombre, es que eso sí es importante en la Sí, tabulación de dividir. resultados y en la presentación de resultados, ¿verdad? Porque, pónganle, Ujú. ustedes se quebraron la cabeza armando todo una encuesta de clima que estaba bien estructurada en sus gran componente, valor total de clima, más Ujú. este subcomponente, más este subcomponente, más este subcomponente, más las preguntas. Entonces, cada vez que uno, y ojo, que aquí vamos a estar con expertos en clima, ¿verdad? Entonces, no Sí. podemos darnos el lujo de dejar un índice De general. solo dejar el clima clima, como genérico. porque fíjense la reacción que he tenido yo. Muéstrenme Ujú. los subresultados, ¿verdad? ¿Me Y entienden? si es Entonces, posible, lo que nos mencionaba el Ikelmer era de preguntas en particular que resaltan. claro, Ok. es que así se analiza el Ok. clima, ¿verdad? Y por eso es Sí. que, y digamos, ahí es donde ustedes pueden encontrar la afectación. La afectación directa. Por eso es importantísimo tener esos datos. Ujú. O sea, desde dos Sí. perspectivas. Desde la perspectiva que clima no se analiza con el dato general. El dato Sí. general solo me dice, estás muy bien, estás no sé qué. Un Pero parámetro. un análisis clásico de clima, yo siempre tengo que sacar a nivel de el general el desglose de componentes y luego tengo que ir Componentes. a mis fortalezas y áreas de mejora con preguntas específicas. Porque lo que pasa en un clima es que muchas veces una pregunta está en 60 y todas las demás pueden estar en 100 y me balancean y me sale al final 80, ¿verdad? Sí. O mejor dicho, todas las demás pueden estar en 90, 100 y al final me sale un clima por ahí, ¿verdad? Pero esa pregunta de 60, si usted no hace ese análisis, no se da cuenta que ahí está un área de mejora importantísima, ¿verdad? Entonces, acá Sí. el análisis del diagnóstico va a estar terminado cuando ese detalle esté terminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ok. imagínense lo que yo les preguntaba. Si la pregunta de ¿hay conflictos en mi área de trabajo o resolvemos adecuadamente los conflictos en mi área de trabajo? Imagínense que esa sale en 50. Y tenemos Sí, es como está bien bajo. una miopía del 97. ¿verdad? Entonces, nos vamos a perder de ese efecto. ¿verdad? Efecto que nos puede dar sí De una lo más justificación. importante. Exacto. Así es que sí, Ahorita estoy sacando las 3 preguntas o las 4 preguntas que salieron con menos puntuaciones. Como acá nosotros por puntuación es la sumatoria, ¿verdad? De todas las puntuaciones para sacar por pregunta. Entonces, entre más alta la puntuación, mejor está
la condición de clima. Y lo que vamos a hacer es buscar las menores puntuaciones. Aquí está una. Y aquí hay un problema. Las reuniones de la facultad con los miembros de otras áreas son frecuentes, preguntábamos. Ellos decían de que no había una correlación con otras áreas. O sea, no había contacto con otras áreas dentro de la universidad. Esa es una. Luego la segunda. Los trámites que utilizan en la institución son simples y facilitan la atención. O sea que la tramitología que utiliza la universidad es demasiado compleja, pero aún así, quizás estrés puede generarle un montón de trámite, ¿verdad? Pero por ahí podríamos ir medio vinculando. De ahí otra que está baja, porque quiero ver, es esta de 130. Y esta dice, existen incentivos laborales para que yo trabaje de mejor, para hacer mejor mi trabajo. Ahí no hay incentivo. O sea, la universidad no ofrece ningún incentivo extra, ni bonificación, ni nada por el estilo. Ahí sí queda con esa deuda. ¿Y esas son las 3 que están más bajas. Podríamos tomarlas menos de... Esta podríamos tomarla también, las estoy señalando. Las que son de 140 para abajo. Vamos a ver. Esta de 136. Premios y reconocimientos son distribuidos de forma justa. Ajá. Esta de 136. Hay una, esta. Esta, veamos, espérenme. Que no la he abierto. En mi organización participo en la toma de decisiones. Tampoco. Dice que no participan mucho en la toma de decisiones. O sea, hay poca participación de parte de ellos. O sea, quien toma siempre las decisiones es el decano o los coordinadores. Mejor hagámoslo al revés. ¿Cuáles son las preguntas que se supone deben de reflejarse con mayor afectación psicoemocional? ¿Cómo así? Señale una de las preguntas que deberían de reflejar afectación psicoemocional. ¿En clima o en las de Sí, afectación? aquí, en clima. En la de... Sí, aquí, claro. Si no, en clima no hay, pero en clima no había algo que evaluara afectación, evaluaba talento, las últimas eran, que averiguaban sobre el jefe, eran estas. Premio, adecuados. Espérenme. Labor. Espérenme. Pausa. Vamos al cuestionario. Sí. Vamos al cuestionario otra vez. Vaya. Ahorita lo vemos. Cuestionario. Aquí está el instrumento. Este. Acá está. Esta es la parte de clima. Clima evaluaba cultura, dinámica aquí. Y potencial humano. Ok, entonces en estas preguntas, ¿dónde esperábamos ver el resultado de una afectación psicológica? ¿En qué preguntas? No, nosotros lo hacíamos directamente como afectación, no vinculado a clima. Sí, no, yo lo sé. Pero ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas pueden ser que puedan verse vinculadas? Exacto, digamos, a raíz de que la persona tiene a nivel personal, valga la redundancia, estrés o ansiedad, esto en el clima, ¿dónde tendría que afectar? En la cultura de la organización puede ser más afectada. Okay, pero ¿en qué preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas claves donde yo tendría que ver esa afectación? ¿Podría ser en las relaciones? Ahí está. Eso es lo que debemos de tener. En las buenas actitudes. Ok. Entonces, en las buenas actitudes, en las relaciones, sí, más vinculado a la cultura. En mi equipo de trabajo puedo expresar, aun cuando contradiga el de los demás miembros. Tolerancia, porque tengo tolerancia. Alguien que tiene estrés posiblemente va a explotar en su tolerancia. Sí, no es tolerante. Contar con las personas cuando los necesito.
ayuda emocional. Crear ambiente agradable, recibo buen trato. Ujú. Una persona que está estresada. Apoyo. Ok. Y aquí dice el trabajo permite que realice. Y aquí es identidad, ¿verdad? Que sí es valorado el trabajo de esta persona. Bueno, Sentido de pero, pertenencia. pero me captan entonces lo que les quiero decir, Sí, ¿verdad? En ese sí, que tipo, analicemos las preguntas que están vinculadas. ese tipo de preguntas son las claves de esta encuesta, no el índice general. Ok. Sino Ok. que, ¿por Ni qué? tampoco creo que las subvariables, sino que son las preguntas. Ujú. Porque ahí está cómo esta está afectándome, cómo el nivel personal me está afectando el nivel colectivo, ¿verdad? O sea, esta es la afectación esta es la afectación psicoemocional directa individual. Pero los resultados de esta afectación psicoemocional directa individual se dan en la afectación psicoemocional colectiva. Entonces, ahí es donde le tenemos que poner foco. Ahora, conociendo esto, de este primer, ¿dónde están esas preguntas? Agarremos dos de estas, digamos. Vaya para arriba. La de relaciones, por ejemplo. Sí, Esas primeras tres, actitudes, relaciones y expresar el punto de vista. Ok. Vamos allá a los resultados. Ok, bien, vamos. Las primeras tres. Ahorita lo comparto. Son las primeras tres. Son, acá está. ¿Dónde están las primeras tres? Aquí. Existe buenas actitudes con mis compañeros. Mantengo buenas relaciones con los miembros del grupo. Y el equipo de trabajo puede expresar mi punto de vista. Acá Veamos están eso. las puntuaciones. La mayoría ha puntuado en 178, 179, en 180, por ahí anda rondando. Entonces, O sea que no, bien alto. no está El máximo es teniendo... 200. Sí, Ujú. sí, cabal. O sea, no está teniendo una afectación, digamos, real. Bueno, Sí. interesante, ¿verdad? Interesante porque, digamos, esta era una hipótesis Bien que se extraño. tenía. Me explico, ¿verdad? Esta es una hipótesis que se tenía, que las afectaciones de acá iban a afectar, ¿verdad? Entonces, Correcto. Que el estrés iba a estar generando problemas en el clima. Mire, la 4 tenemos 150. Que, bueno, ya lo habíamos visto. Que las otras áreas no ayudan, dice. No ayudan mucho en elementos administrativos. sí, Pero sí, las puntuaciones no son bajas. sí, entonces ese tipo de cosas son las que hay que ver, ¿verdad? Porque del diagnóstico hay que sacar conclusiones, me explico. Para eso sirve el diagnóstico, ¿verdad? Porque, y para reenfocar el diseño del programa en algún momento, ¿verdad? Sí. Ahora, si no están habiendo afectaciones en el clima a partir de las afectaciones psicoemocionales individuales, habrá que buscar por otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si a nivel de Es de desempeño, ampliar la variable. no sé si a nivel de desempeño se tiene algo, si se ha preguntado algo a nivel de desempeño, de que si el estrés te ha causado incumplimiento en tu planificación o cosas como esas. No se ha profundizado en desempeño, no se ha profundizado. Sería bueno tocar esa variable como algo que vaya vinculado a desempeño, que vaya vinculado a actitudes. No sé, tendríamos que buscar quizás otras variables para potenciar la información y encontrar cuál es el problema, el meollo que está generando Y, esta afectación tanto individual. y el decano no mencionó algo de eso. ¿Se acuerdan que yo cada rato les preguntaba sobre esta parte? Él siempre, ellos
siempre mencionan de que están estresados y siempre menciona de que andan distraídos, que no hacen las cosas como en los tiempos que tienen que hacerlos, Ellos, pero los catedráticos. todos los docentes y los coordinadores. Es más técnico. Ujú. No, ajá, pero Sí, lo él lo ve desde un enfoque técnico. claro, mi pregunta fue, ¿el decano mencionó dentro de la entrevista algo de las afectaciones en desempeño? En el desempeño, no. Solo dijo de planificación. Él mencionaba de que porque no estaban planificando, no hacían bien algunas cosas. O sea, Pero- quizás sí está vinculado al desempeño, pero lo veía desde un enfoque bien técnico. Sí, porque, Es que ahí es donde vemos el problema, que se amarran bien a lo técnico, como que estuvieran casados con lo técnico. sí, pero, a ver, eh, yo lo que estoy queriendo tratar de ver es cómo, como yo les dije al principio, que no se vea este como un programa de que nos hemos inventado porque queremos a puro tubo que se traten las competencias psicosociales, psicoemocionales, sino porque Correcto. hay una Ujú. fundamentación técnica que me dice que al no tratarlas se generan estos problemas. Ya vimos que en clima no se generan problemas. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Para que esto realmente sea justificado. Solo a nivel personal. Ajá, exacto, Ahorita solo a nivel personal. O exacto, sea, o sea, solo a nivel personal y probablemente no lo quieran hacer las instituciones, que ya es cuestión exacto, del trabajador. Bueno, híjole, no sé cómo. exacto. Entonces, ahí, por eso yo desde el principio les he venido haciendo énfasis en el desempeño, porque Peño. uno tiene que vender, o sea, imagínense que ustedes se lo van a vender al decano, ¿verdad? O a la vicerrectora académica. Entonces, va a decir, ok, tengo que invertir tanto en la plataforma esta psicoemocional. ¿Y qué me va a ayudar a ¿Qué arreglar? me va a ofrecer a mí? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que invertir eso? ¿Verdad? Entonces, si yo le digo, no, es que mire, las personas se van a sentir mejor. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y, Ujú. ¿verdad? Se queda a nivel muy personal. Exacto, exacto. Entonces, cuando uno va a vender algo de este tipo, uno tiene que entrar por en qué me va a beneficiar como universidad, como unidad, ¿verdad? En el desempeño, ¿verdad? En números, en plata, o sea, ahí es donde se vende, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso es que digamos, nos hemos detenido en esta parte, porque el diagnóstico tendría que haberme reforzado mi teoría y no lo está haciendo, ¿verdad? Sí, nos hemos quedado solo lo personal, no lo hemos vinculado a la parte, o sea, no ha llegado a profundizarse en totalidad a lo que le va a servir a la empresa. Exacto. Y aquello por lo cual yo Y si en realmente, dado caso, sí les decía, y aquello por lo cual yo realmente debo de invertir. sí, sí. Ujú. Entonces, por eso les estaba preguntando si en la entrevista el decano había mencionado algo de eso, para incorporarlo ahí, ¿ven? Para incorporar que digamos, dentro de este diagnóstico, que de momento está solamente señalado con lo que se recopiló en las personas, en los profesores, en los catedráticos, Ujú. pero no se ha incorporado lo que se recopiló del decano, ¿verdad? En la entrevista. Entonces, porque Sí, ¿no? si ahí hubiese algo, ¿verdad?
donde dijera lo que les comentaba. Bueno, miren, y que yo se los pregunté muchas veces, ¿se recuerdan? Yo les dije, yo necesito ver acá Sí. qué está pasando a nivel de desempeño académico. Si ellos se están atrasando por tanta cosa que hay que llenar. Si ellos no están alcanzando a dar la clase con la misma calidad. Si los alumnos se han quejado o han habido peores resultados, ¿verdad? En el desempeño de los alumnos. O sea, todo ese tipo de cosas Ujú. tendría que ser, digamos, un resultado de todo este tema de estrés y de no sé qué, porque el catedrático está todo que al final algo va a descuidar, Ujú. ¿ya? Algo va a Sí. descuidar, algo que impacta en quejas de los alumnos o en quejas del jefe de ellos, ¿verdad? O en Ujú. quejas de las áreas administrativas, ¿verdad? Que dicen, mire, los catedráticos no están entregando sus documentaciones a tiempo. Entonces, en algunas de esas cosas, ¿verdad? Que la universidad considera relevantes, se tiene que ver. Entonces acá, Ok. acá yo considero que hay que reforzar. Podemos dejarlo como un diagnóstico preliminar y considerar solamente los elementos negativos y que se va a profundizar en cómo éste se relaciona a elementos de la empresa, cómo se ve afectado ya con otro instrumento probablemente que permita ahondar más a detalle cómo lo que ya se encontró del estrés y lo demás afecta a la institución. Más bien, yo lo que les sugeriría es otra vez revisar la entrevista con el decano y tratar de escarbar estos Yeah. elementos, ¿verdad? No decir de que más adelante se va a ver, no, porque es que eso ya lo tenían que haber visto, ¿verdad? Entonces, Buscamos bien con lo que dijo el decano. escarbar bien, encontrar esos dos, si son dos elementos, ¿verdad? Pero Okay. e incorporarlos a la presentación, quizás en un cintillo abajo, en esta misma hoja de diagnóstico, ¿verdad? Abajo, Ujú. mencionando porque esta es todo el instrumento, este es el diagnóstico formal, digamos, pero que se Correcto. hizo con los catedráticos, pero existe también, y no hay que Ujú. dejarla de lado, La, la entrevista con el jefe, pues que ese es con el importante decano. también, ¿verdad? Y señalar Sí. lo que el decano también indicó, ¿verdad? Okay. Porque ambas son complemento, ¿verdad? Okay. Entonces podríamos poner arriba correlación de variables y hacemos ya la comparativa entre ambos directamente con lo que se tiene del decano, con lo que se tiene de los docentes. En lugar de, ya que acá mencionamos las técnicas, pero los resultados que nosotros planteamos al principio son los que dan el instrumento cuantitativo. No sé si le podemos poner acá correlación de variables o algún otro término que se haga entender de que estas 4 cosas no solamente información de los docentes, sino que también del decano. Quizá no termina. ¿Y qué más harían? Solamente colocar qué dice el decano y qué dicen los docentes para hacer la vinculación. Por ejemplo, el decano decía de que el clima estaba bien, por ejemplo. Él decía está bien el clima. Decía aquí no, los muchachos solo están tal cosa. Y ya el porcentaje daba como un match. Las competencias no cuadran las que dice el decano con las que decían él. Por ejemplo, el decano mencionaba de que requería más desarrollo personal, una mejor comunicación entre ellos y hablaba de otras cuestiones. Entonces, quizás ahí hacer como lo que dice uno y lo que dice otro. A eso me refería, de poner los puntos de vista de desde las dos evaluaciones y ver cómo una correlaciona con otra. Si consideran que eso les va a reforzar, podrían hacerlo. Quizás Sí, solo en clima
tendríamos que distribuirlo mejor para que sí haga un enlace con lo que él dice. Pero vamos a escuchar la entrevista y vamos a sacar. Pero de desempeño, es más, él habla de algo de planificación. Él habla de que los docentes se acomodan, decía él. Y que por cuestiones de acomodamiento es que te cargaban cosas. O sea, desde la punta de vista de un jefe. Que por cuestiones de Más acomodamiento. no ¿qué? ve la parte interna de que, perdón, decía él de que ellos, por tener cierta cantidad de tiempo, no planificaban ni organizaban su tiempo, sino que todo lo dejaban a última hora y que por eso se sentían, por eso se estresaban y por eso no terminaban las cosas a tiempo. Porque no eran chispas, decía él. Entonces, ahí es donde combina un poco de que él tiene una visión de que los docentes, por propio acomodamiento, por su propia forma de ser, es que son así. Mm. Miren, aquí quizás para no trabarnos más, ¿verdad? Porque ya, ya nos trabamos en esta. Aquí, lo que yo les Sí. voy indicando es que ustedes deben de presentar algo que sea coherente, justificado, ¿verdad? Entonces, Haga match. que, Ok. claro, ¿verdad? O sea, que no cause una confusión en el jurado de que, bueno, se está presentando algo, pero no va a resolver realmente. Ujú. Se está presentando algo que va orientado a resolver ¿qué? Ujú. Ese es el punto. Sí, Ese es el punto. ¿Qué va a resolver esto? sí, sí, sí. ¿Verdad? Ah, va a resolver los Ujú. problemas de las personas. Ah, qué buena gente son ustedes. Pero para la empresa, ¿qué va a resolver? Sí, Sí, porque ese es el punto. Cuando nosotros sí, sí, sí. estamos en recursos humanos, claro, las personas importan, pero la empresa debe tener un beneficio de eso que hacemos en las personas. Sí. Si la empresa no tiene beneficio, esto no se vende. Porque los No, humanos, no los funciona. humanos, los humanos solo somos los de recursos humanos. La empresa es financiera, económica, resultados. Entonces, si hay algo en los recursos Sí, tiene que humanos, verlo. si hay algo en los recursos humanos que va a repercutir acá en los resultados y en los financieros, dale, yo te lo compro, te apoyo. Pero si no le veo el beneficio acá, mira, qué bonita tu presentación, hombre, ¿verdad? Ahí vemos cuando la implementamos. Salud. Y ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí. Entonces, el llamado acá es ese. El desafío Buscar bien. que tienen es ligar estas afectaciones psicológicas a los beneficios que va a obtener la empresa. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces vamos a escarbar bien con la parte de clima. Vamos a modificar las competencias psicosociales para que le den un sentido psicosocial, de que también es un requerimiento. Y vamos a hacer la correlación, lo que dice el decano con lo que dicen los docentes para ver si encontramos elementos que estén siendo afectados y que la misma institución lo vea desde un enfoque de mejora. Lo que yo le mencionaba del decano, que él lo ve desde un aspecto muy bien simplista. Él dice, es que ellos se acomodan, pero ¿qué está fuera de ese contexto para que ellos se acomoden? Entonces probablemente ahí esté una correlación de que ellos estén teniendo problemas que son de estrés y por ende no están desempeñando bien algunas actividades que son con tiempos. Por ejemplo, a ellos les piden planificaciones, les piden proyectos, les piden otras cuestiones a los que son docentes de planta. Y a los que son hora clase, pues nos mencionan a cada rato de tener que entregar las jornalizaciones, estar entregando notas, estar pendiente del aula virtual. Y algunos, pues por ciertas problemáticas, están ahí llamándole la atención a cada rato los monitores virtuales, ya en estos tiempos. Pero es que Entonces, quizás ahí donde podemos ir haciendo. pero ahí está, mire, eso que usted acaba de mencionar, precisamente eso es desempeño académico del docente, ¿verdad? En la parte administrativa. Ok, pues sí.
Eso hay Pues que sí lo menciono. ponerlo. Cuando le pregunté qué necesita. Ajá, y Ah, hay va, que ponerlo va. Entonces sí lo tenemos. así de claro, ¿me entiendes? ¿Verdad? Ah, ok. Que por lo menos el estrés está afectando en este incumplimiento, ¿verdad? Y se cree que es por esto, pero cuando realmente es que, mire, aquí le voy a decir algo que va a quedar grabado. Y es cierto, o sea, la universidad muchas veces cada vez pide y pide y pide y pide y pide y solo van generando petición y petición y no sé quiénes son los exquisitos de arriba que piensan tanto de pedir tanta cosa cuando Sí. uno se tiene que enfocar más en su clase, pues y deberían de ser los mínimos requisitos para planificadores y cosas así, porque uno tiene que concentrarse más en dar Y calidad educativa y al momento de tener tanta exigencia, se descuida la parte y uno se estresa. Entonces, claro, todo eso no lo alcanzan a ver arriba, ¿no? Pero sí existen estas y, correlaciones. Y a veces, y ahí donde mencionamos una pregunta que decía de que los lineamientos o los requisitos que pide la universidad son fáciles, ágiles, y toda la gente decía que no. Entonces ahí sabemos de que lo que pide, todo proceso que está pidiendo, se vuelve demasiado riguroso. Entonces eso genera más tensión para el docente, primero porque quizás cosas que podría ser las más fáciles no las hace por todo lo que le están pidiendo y por los tiempos que le llevan. Entonces, ahí hay una pregunta en el clima que vimos de ahí, también podemos vincular eso. vaya, entonces, Sí, sí podemos vincular. vaya, entonces Ya me siento libre. ahí va teniendo Ok, ahí por lo menos va teniendo una cara fuerte de afectación, ¿me entiendes? ¿Ves? Que es en la sí, parte una lógica. de los Sí. cumplimientos de procesos administrativos docentes, ¿verdad? Ujú. El otro que se Correcto, tendría que ver, correcto. el otro que se tendría que ver es ya el desempeño del docente alumno, En la parte, ¿verdad? correcto, Que tanto se ha visto correcto. afectada, descuidada, eh, se está dando la misma calidad, porque ya le digo, y yo Sí, con propia causa se lo digo, y por eso es que me meto tanto en esto, porque a la hora de los cuboles uno también se desmotiva como catedrático. Y uno dice, ah, no, entonces sí, yo voy a dar el mínimo aquí, pues. Vea, si tanta sí. cosa que De hecho piden, lo dijo él. vea, tanta cosa que piden, pues aquí el tema no es dar la clase, es cumplir con ellos. Entonces, aquí voy a dar el mínimo. ¿Vea? O voy a hacer otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Vea? Y no me va a complicar mucho. Porque como a ellos lo que les importa es esto, si yo doy bien la clase o la doy mal, Sí, no es lo importante. Ya es Entonces, automático todo. sí, no. el catedrático, por eso es que se acomoda, porque al final le Sí, de hecho, sobrecarga una cosa y entonces él de, va a buscar cómo compensar. sí, de hecho el decano menciona eso, de que la dirección de educación virtual ha pedido que las aulas virtuales, por ejemplo, le mencionaba, de que ha pedido que tiene que ser esto los entregables, pero la calidad de la clase no entra, o sea, ellos estiman de que puede ser una hora, media hora, una hora y media, pero no tiene una forma de evaluar la calidad. O sea, solamente los estudiantes son los que evalúan la calidad al final y ellos ponen una ponderación que los estudiantes califican solo por salir en algunas ocasiones de la tarea, ¿verdad? Pero él mencionaba de que veía docentes que se estaban complicando, y eso también los coordinadores lo mencionaban, de que tenían docentes de que se estaban empezando a sentir ya frustrados. Ya se estaban empezando a sentir frustrados porque les estaban exigiendo a cada rato, cada inicio de semana, era un correo de le falta contestar el foro, le falta colocar el video de la clase grabada anterior, le falta colocar, entonces todo eso lo mencioné los coordinadores y tanto el decano lo menciona en las necesidades. Sí, Eso, sí, sí, sí. papá, Sí. Ah, eso. va, va. Esa es información importante y relevante Ok, acá. ¿Ve? Entonces, ok. ese tipo de cosas, ahí se vincula. ¿Ve? La afectación que viene por el Okay. lado de la sobredemanda de trámites administrativos, requisitos en la educación virtual. Y eso es totalmente cierto. No, hombre, o sea, que a mí me tengan con el pie aquí de que
no ha subido no sé qué, de que no ha subido no sé cuál, de que ahí tengo al policía virtual diciéndome, Sí. chicos, o sea, qué estrés, ¿verdad? Qué estrés. Entonces, Y y efectivamente, cuando lo que se tiene que garantizar es la calidad, pues está bien ordenar y todo y no sé qué, pero híjole, o sea, son sobrecargas y que encima, si alguien no ha sido preparado, no es nativo digital, ¿verdad? No, hombre, híjole, se hermano, frustra más. se frustra. Y el estrés, ¿verdad? Y la ansiedad Sí. se entienden ahí. Sí, esto es como parte de lo que yo bebo, porque también, por ejemplo, el año pasado, cuando inició todo esto, de nuestro equipo de docentes, 4 personas, una estaba molesta, estaba enojada, estaba alteradísima con esa situación de los tutores, y otras 3 casi lloran. De hecho, una renunció. Vaya, Una renunció, exacto. pero eso ya es como mío, ¿verdad? No quería meterlo, pero sí es lo que yo he visto en mi departamento. Pobrecitos, fue Entonces, bien fuerte para ellos. ahí está. Pues ese tipo de casos, digamos, de cosas, hubiese sido bueno plasmarlas de alguna forma. Sí. Porque hasta ese Entonces vamos punto. sí. Sí, porque ella renunció y dijo, no, yo aquí ya no sigo. Hasta que volvamos a la presencialidad, dijo ella, porque la virtualidad la estaba frustrando. Ahí está, ahí está. Entonces, ese punto es importante, Ok, porque la ok. pandemia llevó a la virtualidad, pero una virtualidad eh, esclavizante, estresante, ¿ve? O sea, este es el Sí. equivalente de lo que Mecanizado todo. de lo que mucha gente está pasando en los trabajos, que dicen, oh chica, mi jefe me tiene hasta a las horas que se le ocurren, me tiene conectado. Eh, Es tanto tiempo detrás de una pantalla y no sé qué, y no sé cuánto, que la gente termina que ya no vea. Entonces, son las mismas afectaciones psicoemocionales, ¿verdad? Que se están generando sí, y que al final, cabal, ¿no? Va causando cada vez más cuando la virtualidad, ¿verdad? Debe de tener características más flexibles, ¿verdad? Características más por resultados, ¿ve? Para que sí. funcione realmente. De esto fue de lo que yo hablé precisamente en el foro que ustedes organizaron. Ujú. No sé si se acuerdan, donde yo dije, bueno, sí, 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 sí. la pospandemia, la compensación, las últimas tendencias en compensación son flex, ¿verdad? Y temas Sí, por resultados, porque esto del teletrabajo y todo debe de ser para venir a generar mejor calidad de vida y no lo contrario. sí. Pero Y cuando, a nosotros nos cayó peor. exacto, exacto. ¿Por Sí. qué? Porque tanta cosa, tanto requisito, tanto no sé qué. Entonces, no es así la onda. Pero bueno, ya terminamos Entonces vamos entonces a acá. reestructurar esta. Sí, 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 la vamos a reestructurar para darle el sentido de que de los datos reales de lo que importa, así, o sea, las problemáticas como tal, de que sí están vinculadas y todo esto, vamos a hacer una reestructura de esto. Posterior, ya tenemos los objetivos de la propuesta, cómo es estructurado. Esos son los objetivos específicos, los objetivos generales. De la justificación, los 5 elementos primordiales que permiten de que esta propuesta va a funcionar o atraer, que es la necesidad, la importancia, los beneficios, la viabilidad de lograrlo y la última creo que es la relevancia que tiene. Hemos agregado a la fundamentación teórica solo los contenidos, así. Todo esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder desarrollar el proyecto completamente, ¿verdad? Que son todos los contenidos, los temas primordiales de la fundamentación teórica. Acá No sé si aquí hay alguna observación. en la justificación no queda clara realmente. Ok. Los objetivos, digamos, se ven más o menos, ¿verdad? La fundamentación teórica, bueno, también, pero la justificación Sí.
pónganle lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Tendría que, Palabras claves mejor. con 2 ideas claves quizás, ¿verdad? Si se hace esto, Ok. vamos a tirarle a resolver esto. Y en eso se justifica, más o menos. Lo que hemos estado discutiendo. ¿Ya? Lo que hemos estado discutiendo. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces sería más que todo necesidad e importancia, ¿verdad? O importancia completamente. Pues no sé cómo se de llama la llevar a palabra, cabo esto. pero para mí es así de sencillo. ¿Eh? Todas las afectaciones Sí. que hemos estado hablando de estrés por tal y tal, son las que se buscan compensar, digamos, o tratar, ¿verdad? Al implementar este programa, le podemos ayudar a la gente a que reduzca esas afectaciones que han surgido por los trámites post pandemia, etcétera. Y con eso tendrían mejor desempeño, mejor planificación, mejor entrega de resultados. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a poner frases que nos den directamente. Perfecto. Perfecto. Los objetivos, ¿está bien que le pongamos palabras claves o los ponemos mejor completos? Sí, no, eso sí está bien. Y ustedes los pueden desarrollar. Ajá, porque nosotros... Sí. Bien, entonces la siguiente ya es la propuesta. El diseño de la propuesta, empezamos hablando de la primera fase. La hemos estructurado escalonada, de cómo va desde cada uno de los elementos que se van a terminar, que es el análisis de las competencias, del clima organizacional, de las capacitaciones y de las afectaciones psicológicas. Luego, cuáles son las competencias a través de estadísticos de correlación, cuál es la jerarquización de competencias en orden prioritario, y por último, puedes definir qué son las competencias psicosociales. Estos son el diseño que teníamos, pero solamente que lo he estructurado en este formato. No sé si se comprende el formato de cómo se ha estructurado o lo hacemos mejor un esquema. Esa era como la consulta. Porque yo lo he hecho como escalonado, en bajada. Le voy a mostrar todos. Sí, claro. Por las debo tiradas por allá, no, mañana voy a decir. Y ese es el último. Ay. La normal, No, yo creo que está adecuado. ¿Se logra comprender? Sí, la estructura. O le ponemos 1, 1.1, 1.2. Le ponemos eso para que se siga la lógica. La verdad que se puede llenar mucho. Yo creo que está bien. Sí, saturado. Sí, muy saturado. Ok. Posterior al diseño, lo que hemos planteado es el video. Lo hemos hecho, la explicación del módulo en un video. Él solo carga y empieza a explicar uno le empieza a explicar, ¿verdad? Que entramos a la página, entramos al portal docente, vamos a encontrar un módulo abajo que se llama módulo de formación de competencias. Este módulo pues nos dirige directamente a usuario y la contraseña. Le damos a acceder, vamos a evaluación de competencia, le damos clic, nos aparecen las competencias que tenemos, le damos clic a las cognitivas, bueno, están las 4, le damos clic a las primeras, nos aparece como una definición. ¿Cuáles son? Hoy dejé 6, no puse el montón, ¿se acuerda? Hoy solo dejé 6 como tentativo para que se vea como un ejemplo. Se le da clic a aparece la evaluación y aparece la definición de qué es esa competencia. Nos vamos a evaluar. Ya cuando le damos a evaluar, pues nos aparece un previo antes del instrumento, ya las instrucciones de cómo vamos a hacer la evaluación de nuestra competencia. Le damos a iniciar, nos aparecerá un instrumento. Este es un ejemplo de un instrumento normal que puede tener hasta tiempo para poder realizar este instrumento que evalúa raciocinio, el ejemplo que está acá. Le damos clic en finalizar cuando hayamos terminado, ¡pum!, nos va a tirar los resultados. Nos evalúa el nivel obtenido de la competencia, el nivel requerido que debería tener el docente, la significancia y también nos tira un puntaje centil y los resultados diagnósticos, qué rasgos tiene
y cuáles son las oportunidades de desarrollo que tiene. Luego están los cursos, directamente para mejorar eso. En los cursos pues vemos el contenido temático y directamente nos vamos Mira, al para sus curso y cosas ahí se pone aparece todas. ya Cosas que el he vivido, video por ejemplo, lo que he vivido, de desarrollo de la capacitación. para sus cosas, Lo sí. vemos y vamos a hacer una Cualquier prueba de cosa que evaluación vea de ella. y esta Grande. evaluación la que nos va a dar resultados ya sea teórico ¿Qué y podemos puede ser decir? práctico también, una evaluación, no hay problema. Y nos va a dar las notas al final de cuánto obtuvimos y el significado. Si hemos sido aprobados, entonces podemos imprimir un certificado de que hemos aprobado el primer curso. Y hasta ahí terminaría como la propuesta del módulo. Sigo. No sé si le parece bien que esté en video, porque si lo poníamos en todo eso. Sí, Bien. no, perfecto. Entonces, posterior a esto ya tenemos la propuesta, ya el proceso de cómo lo evaluamos. Acá hablamos de la organización para la ejecución. Hablamos de quiénes son los responsables de hacer todas las fases. Cuáles son las funciones y las responsabilidades que tenemos. Luego la metodología y las estrategias. Cuáles actividades son las que se va a ir desarrollando todo por cada una de las fases. Los tiempos que nos vamos a tardar en irlo desarrollando. Y qué estrategias vamos a utilizar para poder que el proceso que se va a realizar sea adecuado. Luego, cómo vamos a evaluar, cuáles son los indicadores de tiempos, de actividades, de presupuesto. También tenemos los recursos, donde hablamos del presupuesto, de cuánto cuesta todo el proyecto como tal. Aquí lo hemos dejado así bien puntual. No sé si podríamos, si recomienda que lo especifiquemos más, aunque el tiempo, ¿no? Eso me preocupa un poco. Porque donde nos vamos a quedar, creo, un ratito va a ser en el diagnóstico y en el diseño. Ahí nos vamos a tomar un pequeño ratito. El diagnóstico, hoy nos hemos tardado porque consideré yo importante reforzarles esa parte para que Quizás al hacer el esquema no salga. Pero cuando ustedes estén ya, o sea, con todo lo que hemos hablado, lo que yo espero es que eso, ¿verdad?, se vaya más de corrido. Salga rápido. ¿Verdad? Lo que pasa es que si tenemos los elementos importantes a señalar, la gente no se va a parar ahí. O sea, digamos, si va como va ahorita, posiblemente la gente cuestione más. Pero si ponemos la información que es necesaria, posiblemente la gente va a decir, de plano, tienen razón, tiene lógica, hace sentido. Sí. Y se vaya más de corrido. ¿Verdad? Sí creo, sí considero que en algunas cosas se pueden hacer habladitas, pero otras hay que profundizarlas. O por lo menos señalarlas, pues. O sea, monitoreo, evaluación, indicadores de cumplimiento de tiempo, ¿verdad?, de realización de actividades, de según el cronograma. Entonces, poner ahí los tiempos. Es que son los 3 tipos de indicadores que dicen. Sí. Si cumplimos los tiempos que nosotros nos hemos planteado, si realizamos todas las actividades que estaban diseñadas para el buen cumplimiento del programa y si el dinero. Bueno. Okay. Quizás el presupuesto. Quizás lo que... El presupuesto, en el distribuirlo. presupuesto puede venir una pregunta, sí. Porque como no se tiene visualización del mismo, aquí hubiese sido... Entonces lo voy a distribuir. Hubiese sido bueno hacerle una distribución. Los rubros. De grandes rubros, ¿no? Para no hacer algo tan grande. Sí. Sí, lo pensábamos. Y para que la gente diga, sí. En desarrollo de software se van a ir $5,000. Ok. Suena lógico, suena coherente. Ok. Pues sí. Sí, lo pensé. Es que nosotros nos preocupa un poco el tiempo, pero usted tiene razón. Si nosotros tenemos la lógica de las cosas, no tendríamos por qué detenernos, porque él solo va fluyendo, ¿verdad? Todo el proceso. Y entonces vamos a profundizar acá con algunas cositas. Y por último, ya solamente tenemos los resultados, que son a corto plazo, que es lo que esperamos. Y por último, los planes de socialización, uno que es el que vamos a desarrollar como proyecto, y el otro que es la sugerencia que vamos a darle, pues, a quienes se les debe socializar ya
el proyecto cuando se ponga en marcha. Ok. Ok. Y ahí termina. Eso sería toda la presentación. Hay que hacerle los ajustes. Yo creo que sí, nos iluminó bastante. Por eso consideraba necesaria la reunión con eso de la presentación, ya que, por ejemplo, en el diagnóstico sí vamos a poner las cosas primordiales. Ya hasta ya visualicé cómo lo vamos a ir poniendo con Eli. Ya me iluminó. Ujú. Pero sí. ¿Le parece bien la cantidad? ¿Cree que podríamos agregar una más por si se ve demasiado saturado? Aunque como van apareciendo, ¿verdad? Sí, sí, se puede, sí se puede. Ok, Una sugerencia es ok. que ensayen para, Sí, 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 sí. para Sí, asegurar sí, sí. que el tiempo no se los coma, ¿verdad? Sí, Entonces, hagan el sí, sí, sí. ensayito, ¿verdad? Inge, se han ido haciendo las anotaciones, pero más de alguna cosa se nos pudo haber ido. ¿Cree que nos puede subir esta grabación en la plataforma? Por Claro, favor. sí, hombre, claro, con gusto, Ok. con gusto, con gusto. Bien. Miren, Gracias. Bien, entonces, este proceso, quizás mis últimas palabras, este proceso es, eh, como Roberto sabrá, pues, ¿verdad? Ha defendido, seguramente ha sido juez, es un proceso natural de validación, y más que de validación, de que terceras partes puedan venir a sugerir, ¿verdad? A recomendar sobre lo que, permítanme. Entonces les decía, este es un proceso donde terceros ojos vienen a darnos sugerencias, a validar un poco la craneada sobre lo que ya se ha estructurado, ¿verdad? Y en mi experiencia, pues, grupos que salen mal es porque andan disparados, ¿verdad? Disparados en su sí, diagnóstico con su solución. su propuesta. Ahí es donde los jueces nos hacemos cortocircuito. Pero cuando hay Ok. diagnósticos bien planteados con soluciones que corresponden a los diagnósticos, ¿verdad? Son dudas más puntuales, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros hemos estado y conocemos todo el proceso, pero Correcto. terceras personas no. Y digamos, el tiempo que uno tiene para revisar el documento más la presentación es poco para. Entonces ahí van a surgir dudas naturales, ¿verdad? De algunas personas, que hay que responderlas naturalmente, ¿verdad? Hay que Ok. explicárselas naturalmente, ¿verdad? Por lo demás, el proyecto para mí está bastante bien planteado. Agarró mucho más valor cuando dijimos en una plataforma web, ¿verdad? Mucho más innovador. Y yo creo que pues va bastante bien, ¿verdad? Va bastante bien. Ok. Solo, como hemos visto esta noche, solo hay que reforzar la implicación de venta para la empresa, ¿verdad? Nunca hay que Sí. perder de vista eso. Y por lo demás estamos bien, estamos listos. Ok. Ok, entonces sí, ahorita ya el diagnóstico ya lo tengo aquí. Ya lo tengo ahí, la estructura de cómo va a ser para darle sentido a la vinculación entre todos. Chidísimo. Excelente. Bien, Buenísimo, muchas buenísimo. gracias, ingeniero. Pues agradecerle por los aportes, son demasiado valiosos, ya que con esto nos aterriza en un sentido de cuál es la necesidad al final de o sea, se ha hablado, se ha dicho y nosotros quizás no lo hemos planteado por quizás nos queríamos ir por datos estadísticos y meramente, en este caso también son datos cualitativos los que son importantes para identificar los hechos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, vamos a arreglar eso y pues esperamos darles lo mejor el día lunes, que algo noche nos tocó,
Pero esperamos ahí estar ahí preparados para que todo fluya como debe fluir, pues demostrar que sí es un proyecto muy bueno. Claro, claro que sí, claro que sí. De acuerdo, hombre. Entonces, pasen buenas noches y que Dios los Igual. No se le acompañe olvide con subir la todo. plataforma, el video, porfa. Chévere. Ok, Gracias. gracias, bendición. Bendiciones. Feliz noche. Cuídese. Igual.